Shalom, shalom, Israel. Paz y bendiciones para el electo de la nación de Israel, comenzando con los 144,000. Se encuentran dispersos entre todas las naciones. Antes de comenzar, quiero comenzar dando toda la honra, alabanza y gloria a nuestro poder Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahasham, Rakakodash, dando dobles honores y saludos a nuestros apóstoles y ancianos. También un saludo a ustedes, hermanos sinceros, están en las calles para llevar estas buenas noticias de salvación para el electo de la nación de Israel, las buenas noticias del reino de Israel. También saludo a ustedes, hermanas, que en esperanza esperan la salvación y el regreso de nuestro Salvador Yahweh Shai, para todos ustedes, Shalom. Básicamente es la ¿qué es una constitución, man? ¿No? ¿Qué es una constitución? Ese es el título de la escritura. A lo poco que encontré o lo que, como ya sabemos, no lo que hoy conocemos como la constitución de cada nación. ¿Ves? ¿Qué es la constitución? Y esa constitución se basa en que cómo se rigen personas, man. Quería estas fotos aquí que salieran primero para entenderme en que no todas las constituciones son para todos los hombres, man. ¿Sí? No todas las leyes de una nación aplican a todo el mundo, ¿ok? No todas las constituciones de los países aplican a todas las personas, ¿ok? A todas las naciones. Cada nación tiene una constitución, una manera de que se debe conducir. Nosotros como israelitas, llamados morenos, hoy día llamado moreno, hispano y latino, descendiente de nativos americanos, aquí en las Américas, nosotros somos los descendientes de la nación de Israel, las 12 tribus, man. Estamos dispersos entre todas las naciones, pero por mayoría aquí en las Américas. A nosotros no nos aplica las constituciones de las naciones donde estamos dispersos, como que ese es tu derecho, como que si ese fuera tu derecho, man. Ese no es tu derecho como encuentran en las naciones. ¿Cómo lo podemos ver, man? Hay videos donde el hombre blanco va caminando con una arma automática. Ustedes saben, una arma automática es un arma larga, que le llaman también, ¿no? Después pasa un llamado moreno y ese es arrestado, man. ¿Ves? Esos son derechos que te comprueban que no todos tenemos los mismos derechos, man. O sea, no porque digas que eres un ciudadano de Estados Unidos, nacido, creado y con toda la historia de esa nación, quiere decir que ellos te van a respetar, ¿no? Porque esa gente sabe que las leyes que aplican para ellos no están hechas para ti, man. Sí, ese es un ejemplo claro. Pero ahora voy a ir aquí a la escritura, a lo que enseña el mundo y a lo que dice la escritura y la confusión que tiene la gente. Tengo una escritura porque mucha gente se basa en eso, pero hey, en el espíritu Yahweh Hashem me permitió, me andaba yo buscando otras cosas, pero me permitió traer esto, man. ¿Qué es una constitución? Por eso titular este video, ¿qué es una constitución? Y de acuerdo a lo que es una constitución, man, esto es una constitución. Dice constitución, dice conjunto de principios fundamentales, ¿sí? Conjunto, o sea, varias cosas, man. O precedentes establecidos con arreglo a los cuales se reconoce que un estado o una organización se rige. Y un estado está hablando hoy en día conocido como una nación, ¿ok? Como una nación. Y esto es otra parte de lo que es una constitución. Esto es ah, los derechos que tú tienes en tu país. Por eso digo, ustedes piensan que ustedes llamados morenos, latinos, hispanos y descendientes de nativos americanos, ustedes tienen los mismos derechos que el autoproclamado hombre blanco. Están equivocados porque en su conciencia saben que hay algo que se llama ah, privilegio
o un privilegio es algo que por decir, un edomita, un autoproclamado doble blanco, puede transgredir la ley y no ser acusado, culpado, conforme a lo que se le aplica a otra raza, es decir, al moreno. Le dan años de cárcel, sin multa, una multa bien alta, pero al autoproclamado hombre blanco le dejan salir libre, con libertad en su hogar. Esos son privilegios, man. ¿Ok? Privilegios. Y eso te deja saber que esta declaración de derechos no aplica a todos, man. Pero la Constitución no aplica para que todos sean beneficiarios de ella. Dice Declaración de Derechos. Dice, las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, ratificadas, será que ratificadas en 1791, que garantiza derechos como las libertades de expresión, reunión y culto. Entonces, hoy en día tenemos un arma, por así decirlo, un derecho, ¿no? Que tú puedes ir y dijéramos, como dice la escritura, man, las armas de nosotros no son carnales, man. Nosotros somos espirituales. Entonces, nuestra defensa, la manera de defendernos es por medio de la escritura. Hoy podemos salir a las calles, hacer llamar a nuestra gente que se arrepienta, dejándole saber su identidad bíblica, cuál es su verdadera constitución, man, que le aplica a él, ¿ok? Que viene siendo la escritura, no las leyes de estas naciones. No, no están en libertad, no tienen los mismos derechos, somos oprimidos, somos tumbados, culpados, degradados en todo momento. No hay libertad de expresión aquí, man. Tú haces un video dando la verdad y te lo tumban, ¿ok? Te lo tumban. O sea, no hay eso que dicen ser, man. Eso es falso para los que ellos quieren, pero para la otra gente que anda haciendo, promoviendo lo que le conviene al autoproclamado hombre blanco, eso es bonito, man. Eso es bueno. ¿Ves? Eso es bueno. Entonces aquí nos da a entender que no, man. Eso de declaración de derechos son todo lo que tú puedes hacer. Y sigue y sigue y sigue. Pero para no hacer muy largo esto, man, es para solamente formar más lo que estoy tratando de explicar. Que las constituciones se aplican a las naciones, ¿ok? Pero a nosotros como israelitas, esas constituciones no nos aplican, nos oprimen, porque no trabajan a favor nuestro. Y si ustedes no lo entienden, man, si no pueden entender qué tan grande es entender cuál es lo que a ti sí te aplica, lo que a ti sí te beneficia. Ahora no vas a ir de rebelde a hacer cosas incorrectas para causarte un mal, que es ah, hacer un robo, ¿sí? Manejar locamente en las calles. Tú estás poniendo en riesgo vidas de personas que eso no es correcto. Pero si tú estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo correcto. Y a estas personas que supuestamente dicen que tienes el derecho, no les conviene lo que tú haces, tú vas a saber que tú no eres libre, que la constitución de esa nación no trabaja para ti, man, que no te beneficia, pero a ellos sí, estando en un estado destruido, en un estado de creer que todos somos iguales, cuando no es así, man. Ok, eso es una constitución. Y como dice aquí, dice la constitución, dice el conjunto básico escrito de principios y precedentes del gobierno federal de los Estados Unidos.
que entró en vigor en 1789 y desde entonces ha sido modificado por 27 enmiendas. Enmiendas es como una nueva orden, man, ¿sí? O una agregación más a la ley. Entonces, eso es lo que existe, que esta constitución aplica para el llamado americano. Pero lo que me llamó mucho la atención, porque yo he querido poner este ejemplo en el campo, ¿por qué las constituciones de los países son diferentes, man? Y tú no puedes ser juzgado, tú no puedes ser juzgado, tú no puedes ser juzgado con las leyes civiles de la Constitución mexicana y las leyes civiles de la Constitución de Estados Unidos. Ellos no pueden juzgarte de un crimen que cometiste, por decir, en Estados Unidos y que no es tanto crimen en México o que se cometió un delito en México, por así decirlo, y no es tanto delito en Estados Unidos. Entonces tú tienes que ser juzgado de acuerdo a donde tú te encuentras. Y eso te comprueba que todas las constituciones aplican para una región o persona, man. Una región o unas personas. Y eso es lo mismo con la Biblia. La Biblia no fue dado a todos, man. Y la Biblia es la constitución de los israelitas, hoy conocidos como los morenos, hispanos y latinos descendientes de nativos americanos, man. La constitución de los israelitas es la Biblia, porque ahí es donde te dicen la forma como tú te debes conducir en tu vida, qué es lo que te libra, te hace estar bien y lo que es un delito, ¿ok? Una causa de un juicio. Cuando es un juicio, me te están dando una sentencia, ¿ok? Y aquí, y esto es una de las cosas que la gente se cree, se traga, ¿ok? Y cuando entró la Constitución, estaba hablándole a todos. Cuando en ese tiempo de la Constitución que se estableció aquí en América, man, nuestra gente estaba siendo esclavizada, man. ¿Cómo pendejos estúpidos va a aplicar la Constitución de Estados Unidos de que tú puedes hacer esto y eres libre? Cuando nuestra gente estaba en los pinches files de caña, estaba en los files de algodón, estaba en toda clase de servidumbre, man. En toda clase de servidumbre, en toda, desde la casa de los edomitas, autoproclamados hombres blancos, hasta puertos, bodegas, a granjas, toda clase de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo no se dan cuenta, man, que esa constitución no aplicó y no aplica para nosotros? Podemos ver que hay mucha más información acerca del llamado moreno en la esclavitud, del reino sureño que viene siendo el llamado indígena o nativo americano. No hay mucho, man, como encontramos del reino sureño, los llamados morenos. Pero eso no nos deja saber nosotros que hemos entendido que eh, esto, esto es, voy a traer una escritura, hermanos, porque esto es lo que mucha gente se equivoca, man. Y nada más tenía esta escritura, hermanos, pero hay mucho artículo o cosas para probar que los derechos de la Biblia, las promesas y las consecuencias de no cumplir solo le pertenecen a una nación, man, que vienen siendo a los israelitas. No le aplica a toda la muchedumbre, ¿ok? Y eso es lo que no entiende esta gente. Pero voy a ir aquí, man. Libro de Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Yahweh, Bashem Beawashai, al mundo. Cuando decimos aquí Dios, sabemos que es nuestro poder, nuestro creador, su nombre es Yahweh. Sí, que significa Él es o Él existe. El nombre de su hijo es Yahweh Shai, que ignorantemente conocen como Jesús, que significa Él salvación.
Él es el Salvador, man, de la nación de Israel. Y dice al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está hablando de su gente, de su pueblo Israel. No está hablando de todos los hombres, man, del mundo, de las naciones. Así como las constituciones de los países no habla, no es dada a toda gente sobre la tierra, ni a todas las regiones de la tierra. ¿Ok? No. Israel antes no iba y decía, ok, esta ley aplica a los babilonios. Jamás. A los sirios. Jamás. A los moabitas. Jamás. A los ismaelitas. Jamás. Fue así, man. ¿Por qué les es tan difícil de entender eso, man? Y no es diferente al día de hoy. Que la palabra mundo ahí, déjenme, voy más aquí arriba. Es esta palabra que tiene ahí mundos. La palabra es cosmos. Y como ustedes deben de saber, man, entender también el mundo del boxeo, el mundo animal, el mundo del entretenimiento. Hay mundos, man. Hay mundos. Entonces, no, cuando dice la palabra mundo, no se refiere a todos, se refiere a algo específico, a algo nada más. En este caso vamos a ver qué es la palabra, a qué se refiere la palabra mundo, que es la palabra cosmos, que es G2889. Strong's G 2889, cosmos. Cosmos. Que la palabra cosmos. Y vamos a ver su definición, ¿ok? De esta palabra que viene siendo en el uno, que es el punto donde está lo que nos da a entender qué es. Y dice un arreglo o constitución, orden, gobierno apto o armonioso. Entonces, dice un arreglo o constitución. ¿Y qué leímos que es una constitución? Una constitución es algo que se le da a una gente, a un país, a una región, ¿ok? Más específicamente a una gente que vive en esa identidad como ciudadano. ¿Quién recibió las escrituras, man? ¿Quién recibió la palabra? Los israelitas. Entonces es a ese mundo, es a esa gente que sabía y entendía acerca de un Mesías a venir. No todas las naciones estaban esperando al Mesías de Israel. No todos se les prometió salvación como Moisés, como cuando Moisés les dijo que Yahweh Bashim Oshai, parafraseando, man, iba a enviar a uno como él. Déjenme buscarla. Ya está en el 18. Vamos a buscarla, man. Entonces, esta promesa de un Mesías para salvación de los israelitas no aplica a todos, man. No aplica a todos, porque es solamente pertenece a un tipo de personas. Solo pertenece a un tipo de personas, man. No pertenece a todos. Así como la constitución de Israel no pertenece a todas las naciones, las otras
formas de vida, leyes de otras naciones, no le aplicaban a Israel, man. Hoy estamos dispersos entre las naciones y estamos que si seguimos en esclavitud, amen, pero hay leyes que tenemos que cumplir, hay leyes que se van a establecer y no vamos a estar de acuerdo con ellas porque transgreden nuestras leyes, que esas leyes que hoy conocemos nos pueden causar la muerte, man. ¿Eh? Nos pueden causar la muerte o un juicio delante de Yahweh, una vergüenza delante de nuestro Dios, de nuestro poder, Yahweh. Pues eso es mucho mejor obedecer a Yahweh Bashim Abashai antes que a los hombres. Es el libro de Deuteronomios 18 y 15. Y dice, eso es lo que les dijo Moisés a los israelitas, man. Deuteronomios 18 y 15, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh Bashim Abashai, tu poder. A él oiréis. ¿Ves, man? ¿A quién le está hablando él? Le está hablando a los israelitas. ¿Ok? A una nación que tiene una constitución, un orden, un gobierno, un sacerdocio, man. No se está refiriendo a todas las gentes. Por eso aquí dice, aquel que le oyera, porque eso es para los israelitas. ¿Ok? Dice, porque de tal manera amó Dios o Yahweh Bashem Ashah al mundo, a los israelitas, para que entiendan aquí la palabra mundo, cosmos, está hablando de la nación de Israel, que ha dado a su Hijo unigénito, que viene siendo Yahweh Shah, el Mesías, para que todo aquel que en él cree o aquel que lo oyere, que lo obedezca, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ves, man? La escritura no falla, man. ¿Sí? Dice, a él oiréis. Porque todo aquel que no haga caso que él era el Mesías, que él es el Salvador, que lo niegue, él va a morir, man. Pero ¿a quién vino? Vino a salvar a los israelitas. Ahora, eso es todo, eso es otro tema de los gentiles que están entre las naciones, son israelitas que fueron dispersos, que abandonaron sus costumbres, abandonaron su identidad, man, y sus hijos más perdidos y más perdidos, man. Hasta como nosotros hoy en día, les es muy difícil a ustedes reconocer y entender que ustedes son los verdaderos hebreos israelitas. Ustedes no tienen parte con las cosas de las naciones, sus costumbres, sus ideologías. No, tú tienes que volver a tu verdadera identidad, man, porque eso es lo que te va a aprovechar. Porque los beneficios de las promesas que son para Israel, las otras naciones igual no se pueden beneficiar de ellas. Así como tú no te puedes beneficiar de la maldita constitución que hizo a Estados Unidos, ¿eh? Aquí es lo mismo. Y aquí vamos a ver, para que vean que no te puedes beneficiar, dice la Declaración de la Independencia, ya de la libertad, de que ya tú eres, independencia es ser tú libre de algo, ser ya por ti mismo, ¿ok? Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Ahí va una doctrina, man, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalia- inalienables, inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y búsqueda de la felicidad. Mierda, man, ¿eh? Porque dice que todos los hombres son creados iguales, supuestamente. Todos son creados iguales. Y aquí es donde te dicen, todos somos iguales. Sí, cabrón, después de que robaste, mataste todo lo que nosotros somos, nos robaron todo nuestra economía, nuestro orden lo destruyeron, nos ponen a esclavitud, nos roban nuestras todo, men, tierras, ah, ah, recursos naturales. Ahora dicen, ya todos somos iguales. Cuando ya tienes nuestras tierras, ponen fronteras, dices, ahora tú ya no puedes entrar aquí porque ya es ilegal. Ya es incorrecto que tú regreses
Lo que ya es mío, lo que ya te robé ya es mío. Lárgate de aquí. ¿Cómo es eso, man? Ahora dice que están dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad, fíjate, man, y la búsqueda de la felicidad. Cuando dice aquí la libertad, todo eso que está hablando, man, a quién se refiere, man? En este tiempo que se armó eso, aquí estábamos, man. Estábamos chambeando para estos. ¿Cómo es posible que ustedes sigan creyendo que esa constitución, esas leyes civiles aplicaban a ustedes o aplican a ustedes? Cuando tú estabas por siglos después de ese documento de esclavo, ¿eh? Que hasta este año, en 1856, 1850, 1856, cuando Lincoln hizo el decreto para que fueran liberados, pasados de una propiedad privada, ¿ves? Una propiedad privada a una propiedad federal. Una propiedad privada es, tú tienes el derecho de tus cosas en tu hogar, pero cuando es una propiedad federal, el gobierno es el que se encarga de o tener la autoridad sobre esas cosas. En este caso, cuando pasó la guerra civil, fueron tumbados los estados que querían mantener esclavos como su propiedad. El gobierno los tuvo que derrotar para que pasaran a ser propiedad del gobierno, man, hasta el día de hoy. Por eso, ¿quién te da un certificado de nacimiento? Ese mismo certificado de nacimiento tiene los mismos colores, adornos que un simple auto, man. Que un simple auto. Título de propietario, dice ahí, man. Título de propietario y un certificado de nacimiento. Es lo mismo, mismo material, mismo papel, mismos cosas, man. Porque somos propiedad de el Estado, de un Estado, de una nación, por la Constitución que está hecha, man. Los derechos que le da a ese Estado. Dice, este 1 de enero de 2013, y esto ya tiene, dice, en el 2013, se cumplen 150 años de la firma de la proclamación de la emancipación por el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un derecho mediante la cual se ordenaba la liberación de todos los esclavos en los estados confederados y dotaba a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, los mismos derechos y privilegios bajo la ley. ¿Cuánto no tuvieron que pelear en los años 1969, 1970, cuando estaba este hombre, Martin Luther King? ¿Eh? Este hombre que dijo que todos podíamos hacer uno, man. Tenía un sueño y podíamos ser uno. Eso es falso, que desde que se armó esa cosa, todos teníamos los mismos derechos. Es otra maldita mentira. ¿Por qué los llamados chicanos, los llamados nativos americanos, los llamados morenos tuvieron que pelear en ese tiempo, man, para adquirir, o los Black Panthers que también estaban en ese movimiento en ese tiempo, tenían que pelear para separarse, no querían estar envueltos en lo que es el sistema del autoproclamado hombre blanco, porque ese sistema no está hecho para nosotros, man, está hecho para ellos. Así como la Biblia no está hecha para todos, man. Estas constituciones, hace poquito tiempo, apenas fueron reconocidos las gentes de llamados morenos en México como gente, como una entidad de gente en México, man.
estaba reconocido el llamado mexicano, que es el común, nombres de esclavos también, el llamado indígena, pero no estaba reconocido el israelita, que es el que le llaman afromexicano. No tenía como una entidad para recibir beneficios de un gobierno. ¿Por qué? Porque esos beneficios iban solamente a los llamados pobres y los únicos que estaban registrados eran los llamados indígenas. Tuvieron que pelear, man. Parte de las maldiciones, pero con eso nos comprueba que esta maldita confusión de que tú ya tienes el mismo derecho y no es cierto, no aplican, man, no aplican. Esto de la emancipación regresa a que tú te acoges a un estado de gobierno como, como que si tú le perteneces. Eso es lo que significa emancipación, man. Que tú te acoges a ellos, que tú te recoges a ellos para que ellos, pues, básicamente gobiernen sobre ti. Eso fue la emancipación, cambio de propietario, no libertad, como te dicen saber el fin de la esclavitud. Eso es mierda, man, que les han dado con el dedo. Eso es mierda que les han dado, man. La esclavitud no se ha terminado. Por eso tienes las actas de nacimiento como si es un título de propietario. Igual como un maldito carro, man. Y un número. En el número, que en el número lo que pasa es que te hacen pagar impuestos, ¿cómo se llama? Ah, somet- sometidos a tributos. Cuando el rey David tumbó a las naciones antes del rey Salomón, las naciones fueron sujetas a tributo, que es que esclavitud. Entonces, si tú pagas tributo hoy día, eres esclavo, man. Eres esclavo porque pagas tributo, taxes, que le llaman acá, impuestos en México o Centroamérica. Tributo conocido en las escrituras. Eso es. Despiértense, man. La escritura, la Biblia es solo dada a la nación de Israel y israelitas. No es para todo el mundo, man. Así como las constituciones no te benefician a ti, benefician a los creadores de ellas. ¿Eh? Nosotros seguimos bajo esclavitud. No somos libres, seguimos pagando impuestos. Mentira es lo que les han dado, man. Su historia que les han contado son mentiras. Que la abolición de la esclavitud. Y miren, man, seguimos. Seguimos siendo o fuimos en ese tiempo. Aquí están los llamados mexicanos, man. ¿Sí? Historia de los derechos humanos. Fíjate, man. Por eso acá es la misma mierda que les dicen, hey, todo ser humano es hecho y creado igual. Malditos, man. Es falso. Nosotros como israelitas estamos sujetos a la ley de la escritura, man. A la ley. Amen. Y fíjense, 1865 es de cuando, les digo, fue cuando cayó cuando en ese tiempo estaban esos de que ya todos podían ser libres. Era falso, man. Esa palabra, en esa palabra es que quería entrar, hermanos, acerca de esta escritura, de Juan 3:16, ¿no? Que entiendan, man, qué es una constitución. Porque mucha gente llega y no, todos somos iguales, no, la ley, eso ya no aplica, mierda, man. Esa es nuestra constitución como israelitas. Esa nos puede ayudar a nosotros, ¿eh? ¿Por qué crees tú? Es fácil de entender, man. Es fácil de entender. Déjenme buscar esta escritura.
Es en el libro de Primera de Juan. Vamos al libro primero de Juan. Cuando una persona necesita ser defendido por ante la corte o un juez, esa persona contrata a un abogado, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese hombre puede ser juzgado, slaquea, ese hombre puede ser juzgado injustamente, ¿ok? Injustamente de un crimen. Puede ser, cuando digo juzgado es que ya sea sentenciado, vamos a decir, ya sea sentenciado en exceso de un crimen, claro, pero no requiere ese exceso de condena. O se tiene que demostrar su inocencia por medio de un abogado. Y este es el libro primero de Juan, capítulo 2, versículo 11. Entonces, cuando dice acá la escritura que él amó tanto al mundo, ya sabemos que es el israelita, que lo dio a él, lo entregó como sacrificio para que seamos perdonados de nuestras transgresiones. Entonces, ya no se nos puede acusar, man, de esas faltas si verdaderamente Yahweh Shai nos puso ese sacrificio, porque ese sacrificio no aplica a todos, man. Muchos van a rebelarse. Quiere decir que ellos no les beneficia la muerte de Yahweh Shai, porque ellos van a rebelarse, van a ignorarlo. Pero para los que sí, Yahweh Shai está en defensa, porque ya se pagó por esa transgresión, man. Y tienes que tener esa confianza y esa muerte, ese sacrificio de Yahweh Shai no aplica a todas las naciones, porque ellos no cometieron un crimen, porque ellos jamás recibieron la ley. Por eso digo, ¿cómo una nación va a ser, un ciudadano de una nación va a ser juzgado con la constitución o las leyes de otra nación cuando no aplican a esa nación las de otra nación, man? Es estúpido. Juan 1, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahweh Shai HaMashiach, el justo. Y este es el hombre del cual habló Moisés, man. A él escuchen. Uno como yo va a venir, lo envió Yahweh Bashem Shai, nuestro creador, lo envió para que seamos rescatados, ¿eh? Ahora él aboga por nosotros, man, por nuestras faltas, que fue quebrantamiento o es quebrantamiento de sus mandamientos. Ahora, como dice aquí, hay pecado, hay un pecado de muerte, hay un pecado de no muerte. Cuando tú estás en ignorancia y entiendes ya esta verdad, man, tú vas a dejar de hacer las cosas que verdaderamente te van a causar la muerte, adulterio, idolatría, la comida de cerdo. O sea, vagamente tú locamente vas y dices, ¿sabes qué? Yo sigo comiendo y no importa. ¿Sabes qué? Me gusta esa mujer, mujer es loca y quiere, le doy. ¡Sas! ¿Sabes qué? No hay diferencia. Yo creo que este mono no tiene nada de vida ni nada, pero me gusta tenerlo y tenerle sus velas ahí. A la mierda con eso, man. Él te va a matar por seguir en esas obras. Eso es lo que ya no se tiene que hacer, pero lo hicimos. Hicimos cosas malas, incorrectas, man. Pues cuando venimos a la verdad, conocemos, sabemos de dónde es que nos podemos limpiar con Yahweh Shai, porque esa es una promesa que se nos dio. ¿Por qué? Porque transgredimos las leyes, man. Quebramos ese orden, quebramos ese orden que se nos dio y ahora necesitamos un abogado, alguien que nos defienda de eso. Y ese es Yahweh Shai. Y todas las otras naciones no pueden usar lo que se nos dio a nosotros porque es nuestro nada más. Las otras naciones no pueden, no tienen, no les beneficia, no les sirve. ¿Ok? Eso es una constitución, man. Un escrito, unas leyes dadas a una nación que les beneficia a esa nación. A nosotros nos beneficia tenerlas porque tiene promesas, pero también nos lleva a juicio si quebramos esas leyes, man. Hay consecuencias, igual como en las leyes que tienen estas naciones. ¿Ok? Eso es, man.
No, que lees y todos los hombres somos iguales. Hey, él ama a todo el mundo ahora, todos podemos ser salvos. Esa es otra mentira. Así como todos pueden ser iguales en las constituciones de las naciones, ya lo vimos, es falso. No aplica a todos, man. Igual acá en la escritura, que todos los hombres pueden ser salvos, no aplica a todas las naciones, solamente a quien se le dio, para quien fue creadas esas constituciones. ¿Ok? Con eso es todo, hermanos. Esperando que el electo haya sido edificado. Va a dar toda honra, alabanza y gloria a nuestro poder, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakodash. Dando dobles honores y saludos a nuestros apóstoles y ancianos y Shalom para el electo. Shalom.